¿Por dónde empezar? ¿Qué puede significar? Intenta encontrar la solución, Emma, ayúdame. Nunca he visto nada tan difícil. ¿Crees que es la palabra reino? Me gustaría saber quién es el amigo, y quién puede ser la joven a quien se dirige. ¿Te parece una buena charada? No será mujer. Una mujer hermosa reina en su corazón. A lo mejor es Neptuno. 4. Courtship. Esta palabra, que significa cortejo o galanteo, puede descomponerse en las dos sílabas a las que alude la charada. Court, corte real, y ship, barco. Vedlo allí como reina de los mares, señor. Y tridente. Y sirena. Y tiburón. Oh, no, tiburón, no puede ser. Shark, solo tiene una sílaba. 5. Tiene que ser más ingenioso, si no, no nos lo hubiera traído. Oh, Emma, ¿crees que llegaremos a encontrar la solución? Sirenas. Tiburones. ¡Qué bobadas! Querida Harriet, ¿en qué estás pensando? ¿Por qué iba a traernos una charada de un amigo suyo sobre una sirena o un tiburón? Dame el papel y escúchame. Aquí donde pone a la señorita. Puedes leer, señorita Smith. Ofrece mi primera la pompa de los reyes, los dueños de la tierra, su fasto y su esplendor. Esto se refiere a la primera sílaba, court, la corte de un rey. Presenta mi segunda otra visión del hombre. Vedlo allí como reina de los mares, señor. Esto se refiere a la segunda sílaba, ship, un barco. Más fácil no puede ser. Y ahora viene lo bueno. Pero las dos unidas courtship, ¿lo ves? No. ¡Qué visión más distinta! Libertad y poderío, todo ya se extinguió. Señor de mar y tierra se humilla cual esclavo. Una mujer hermosa reina en su corazón. Es una galantería muy fina. Y luego sigue la conclusión, que supongo, querida Harriet, que no tendrás mucha dificultad en comprender. Puedes estar satisfecha. No hay duda de que ha sido escrita para ti y en honor tuyo. Harriet no pudo resistir por mucho tiempo la deliciosa tentación de dejarse convencer. Leyó los versos de la conclusión y quedó toda ella confusa y feliz. Era incapaz de hablar, pero tampoco se le pedía que hablase. Con que sintiese bastaba. Emma hablaba por ella. Es una galantería tan ingeniosa y de un sentido tan concreto que no tengo la menor duda acerca de las intenciones del Sr. Elton. Está enamorado de ti. Y no tardarás en tener las pruebas más evidentes de ello. Es como yo creía. Me hubiese extrañado mucho engañarme. Pero ahora todo está claro. Sus intenciones son tan claras y decididas como lo han sido siempre mis deseos sobre esta cuestión desde que te conocí. Sí, Harriet, desde entonces he estado esperando que ocurriera precisamente lo que ahora está ocurriendo. Yo nunca hubiese podido decir si la mutua atracción entre el señor Elton y tú era algo más deseable que natural o a la inversa. Hasta tal punto se igualaban su probabilidad. 5. Tiburón, shark en inglés. Y su conveniencia. Estoy muy contenta y te felicito de todo corazón, querida Harriet. Despertar un afecto como este es algo que debe hacer sentir orgullosa a toda mujer. Esta es una unión que solo puede traer buenas consecuencias. Que te proporcionará todo lo que necesitas. Respetabilidad, independencia, un hogar propio. Que te fijará en el centro de todos tus verdaderos amigos, cerca de Hartfield y de mí, y que confirmará para siempre nuestra amistad. Este enlace, Harriet, nunca puede hacernos sonrojar ninguna de las dos. Querida Emma. Querida Emma. Era todo lo que Harriet podía balbucear en aquellos momentos, entre innumerables y afectuosos abrazos. Pero cuando consiguieron entablar algo más parecido a una conversación, Emma advirtió claramente que su amiga, antes y ahora, se ponía en el lugar que le correspondía. No dejaba de reconocer la total superioridad del señor Elton.
Tú siempre tienes razón en todo lo que dices, exclamó Harriet, y por lo tanto supongo, creo y confío que ahora también la tengas. Pero de otro modo nunca hubiera podido imaginármelo. Es algo tan superior a todo lo que merezco. El señor Elton, que puede elegir entre tantas mujeres. Y todo el mundo opina lo mismo de él. Es un hombre tan superior. Piensa tan solo en estos versos tan armoniosos. A la señorita. Oh, querida, qué buen poeta es. Es posible que los haya escrito para mí. De eso no cabe la menor duda. Es seguro. Créeme, tengo la absoluta certeza. Es una especie de prólogo a la obra, el lema del capítulo. Y no tardará en llegar la prosa de los hechos. Es algo que nadie hubiese podido esperar. Estoy segura, hace un mes yo misma no tenía ni la menor idea. Ocurren cosas tan inesperadas. Cuando una señorita Smith se encuentra con un señor Elton ocurren tales cosas. Y realmente, es algo poco frecuente. No suele ocurrir que una cosa tan evidente, de una conveniencia tan obvia que requeriría la intervención de otras personas, se concrete tan aprisa por sí misma. Tú y el señor Elton, por vuestra posición estabais destinados a encontraros. La situación de vuestros respectivos ambientes os empujaba el uno hacia el otro. Vuestra boda será igual a la de los de Randalls. Parece como si hubiera algo en el aire de Hartfield que orienta el amor por el mejor sentido que hubiera podido tomar, y lo encausa del mejor modo posible. El verdadero amor no es nunca río de apacible curso. En Hartfield, una edición de Shakespeare requeriría un largo comentario sobre este pasaje. Que el señor Elton se haya enamorado de veras de mí. De mí. Que me haya elegido entre tantas muchachas, de mí, que por la sanmiguelada aún no le conocía y no había hablado nunca con él. 7 Y él, el más apuesto de todos los hombres, y a quien todo el mundo tiene tanto respeto como al propio señor Knightley. Él, cuya compañía es tan solicitada que todo el mundo dice que sí. 6 Cita de Shakespeare. 7 La Sanmiguelada, los últimos días de septiembre, próximos a la fiesta de San Miguel Arcángel día 29. Come alguna vez en su casa es porque quiere, pues no le faltan invitaciones. Que tiene más invitaciones que días la semana. Y es tan interesante en la iglesia. La señorita Nash tiene copiados todos los sermones que ha predicado desde que llegó a Highbury. Pobre de mí, cuando me acuerdo de la primera vez que le vi. Qué lejos estaba yo de pensar. Las hermanas Abbott y yo corrimos a la habitación delantera y miramos por entre los postigos cuando oímos que se acercaba. La señorita Nash vino y nos riñó y nos echó de allí. Y se quedó a mirar ella. Pero enseguida me llamó y me dejó mirar también, lo cual fue muy amable por su parte. No. Y qué guapo le encontramos. Iba dando el brazo al señor Cole. Esta es una unión que todos tus amigos, sean como sean, tienen que ver con buenos ojos con tal de que tengan un poco de sentido común. Y no vamos a amoldar nuestro proceder a la opinión de los necios. Si lo que quieren es que seas feliz en tu matrimonio, aquí tienen al hombre que por la afabilidad de su carácter ofrece todas las garantías. Si su deseo es que te instales en la misma comarca y frecuentes los mismos ambientes que ellos hubieran deseado para ti, con esta boda sus sueños se verán realizados. Y si su único objetivo es el de, como se dice vulgarmente, hacer una buena boda, el señor Elton tiene que satisfacerles a la fuerza por su respetable fortuna, la honorabilidad de su posición y su brillante carrera. Oh, tienes razón. Qué bien hablas. Me gusta tanto oírte hablar. Tú lo comprendes todo. Tú y el señor Elton sois igual de inteligentes. Esta charada. Aunque lo hubiese intentado durante todo un año no hubiese sido capaz de sacar algo semejante. Por la manera en que ayer se negó a complacernos ya supuse que tenía la intención de probar su ingenio.
Estoy segura de que es la mejor charada que he leído en mi vida. Sí, la verdad es que nunca había leído una más oportuna. Es una de las más largas de las que tenemos copiadas. No creo que el que sea más o menos larga tenga un gran mérito. En general no pueden ser demasiado cortas. Harriet estaba tan absorta en la lectura de los versos que no podía oírla. En su mente surgían las comparaciones más favorables para su admirador. Una cosa dijo enseguida con las mejillas encendidas es tener algo de ingenio, como todo el mundo, y si hay que decir alguna cosa sentarse a escribir una carta y expresarse de un modo claro. Y otra es escribir versos y charadas como esta. Emma no hubiese podido desear un ataque más directo a la prosa del señor Martin. ¡Qué versos tan armoniosos! Continuó Harriet. Sobre todo los dos últimos. Pero ¿cómo voy a devolverle el papel? Tengo que decirle que he descubierto el acertijo. Oh, Emma. ¿Qué vamos a hacer? Déjame a mí. Tú no hagas nada. Apostaría a que vuelve esta tarde y entonces le devolveré el papel y charlaremos de alguna que otra bobada, y así tú no sueltas prenda. Tus dulces ojos deben elegir el momento oportuno para brillar con amor. Confía en mí. Oh, Emma, qué lástima que no pueda copiar esta charada tan preciosa en mi álbum. Estoy segura que no tengo ninguna que sea ni la mitad de bonita. Quita los dos últimos versos y no veo que haya ninguna razón para que no la copies en tu álbum. Oh, pero estos dos versos son los mejores de todos. De acuerdo. Para disfrutarlos tú sola. Y para disfrutarlos tú sola guárdalos. No van a estar peor escritos porque los separes de los demás. El pareado no desaparece ni cambia de sentido. Pero si los separas lo que desaparece es toda alusión personal, y queda una charada muy bonita y galante propia para cualquier colección. Puedes estar segura de que no le gustaría ver que desdeña su charada, como tampoco que desdeña su pasión. Un poeta cuando está enamorado necesita que le alienten como poeta y como galán. Dame el álbum, yo misma la copiaré y así tú quedas completamente al margen de esto. Harriet se sometió, pero le resultaba difícil imaginar separadas las dos partes hasta el punto de tener la plena seguridad de que su amiga no iba a copiar una declaración de amor. Le parecía un obsequio demasiado valioso como para exponerse a que se divulga. Este álbum nunca saldrá de mis manos, dijo. Me parece muy bien, replicó Emma, es un sentimiento muy natural. Y cuando más dure en ti, más contenta estaré yo. Pero aquí llega mi padre. No tendrás inconveniente en que le lea la charada. Le gustará tanto. Le entusiasman todas esas cosas, y sobre todo lo que representa un cumplido para las mujeres. Es el hombre más delicado y galante que conozco. Tienes que dejarme que se la lea. Harriet se puso seria. Querida Harriet, no tienes que exagerar tanto con esta charada. Delatarás tus sentimientos sin ninguna necesidad, si estás demasiado preocupada o nerviosa y demuestras conceder más importancia a sus versos, o incluso toda la importancia que pueda concedérseles. No te deslumbres por lo que no es más que un pequeño tributo de admiración. Si hubiese tenido tanto interés por mantener el secreto no hubiese dejado así el papel cuando yo estaba delante. Y más bien lo empujó hacia mí que hacia ti. No le dé demasiada importancia al asunto. Le has dado muestras más que suficientes para que no tenga que desalentarse, y no tenemos por qué pasarnos el día suspirando por esa charada. Oh, no. Confío en que no voy a ponerme en ridículo. Haz lo que te parezca mejor. Entró el señor Woodhouse y no tardaron en hablar del asunto gracias a la pregunta que les hacía constantemente. ¿Qué, hijas mías, cómo va el álbum? ¿Tenéis alguna novedad? Sí, papá, tenemos algo que enseñarte que no puede ser más nuevo.
Esta mañana hemos encontrado sobre la mesa una hoja de papel, suponemos que la habrá dejado un hada conteniendo una charada preciosa, y nosotras la hemos copiado. Se la leyó a su padre del modo que a él le gustaba que se lo leyeran todo, despacio y con claridad, y 2 o 3 veces, con explicaciones sobre cada una de las partes a medida que iba leyendo. Y quedó muy complacido, y, según ella ya había previsto, le llamó mucho la atención el cumplido del final. Espléndido, lo que se dice espléndido, muy bien expresado. ¡Qué gran verdad! Una mujer hermosa reina en su corazón. Querida, es una charada tan preciosa que no me cuesta mucho adivinar qué hada la ha dejado aquí. Nadie más que tú es capaz de escribir una cosa tan bonita, Emma. Emma se limitó a asentir con la cabeza y sonrió. Después de reflexionar brevemente, dejó escapar un profundo suspiro y añadió: Ay, no es difícil saber a quién te pareces. Tu querida madre era tan inteligente para estas cosas. Solo con que yo pudiera tener tu memoria. Pero ya no me acuerdo de nada. Ni siquiera de aquel acertijo que siempre me oyes mencionar. Solo me acuerdo de la primera estrofa. Y había varias. Kitty, una moza linda pero fría, una llama encendió que es sufrimiento. Al niño de ojos ciegos llamaría. A pesar del temor que ahora siento. Por lo cruel que me fuera hasta ese día. No me acuerdo de nada más. Pero sé que es muy ingenioso. Pero, querida, creo que me dijiste que este acertijo ya lo tenías. Sí, papá, lo tenemos copiado en la segunda página. Lo sacamos de las citas elegantes. Es de Garrick, ¿sabes? 8. Sí, es verdad. Me gustaría poder acordarme de algún trozo más. Kitty, una moza linda pero fría. El nombre me hace pensar en la pobre Isabela. Al bautizarla estuvimos a punto de ponerle Catherine, igual que su abuela. Supongo que vendrá a vernos la semana próxima. Querida, ¿ya has pensado dónde vas a ponerla? ¿Y qué habitación reservarás para los niños? Oh, sí, dormirá en su cuarto, por supuesto. Su cuarto de siempre. Y los niños también tienen el suyo. El de cada vez que vienen, ya lo sabes. ¿Por qué vamos a cambiar nada? No sé, querida. Pero es que hace tanto tiempo que no han venido. La última vez fue por Pascua, y solo por muy pocos días. El que el señor John Knightley sea abogado es un gran inconveniente. Pobre Isabela. Qué triste es que tenga que estar separada de todos nosotros. Y qué pena tendrá cuando venga y no encuentre aquí a la señorita Taylor. Papá, pero no va a ser ninguna sorpresa para ella. No lo sé, querida. Lo que sí sé es que yo me quedé muy sorprendida la primera vez que oí decir que iba a casarse. Tenemos que invitar a cenar con nosotros a los señores Weston cuando Isabela esté aquí. 8 David Garrick, 1717 a 1779, el más famoso de los actores ingleses del siglo Shakespeare, escribió una serie de adaptaciones de las obras de Shakespeare, y numerosas obras originales de gran popularidad. Sí, querida. Con tal de que haya tiempo. Pero en un tono muy deprimido, solo viene por una semana. No habrá tiempo para nada. Es una lástima que no puedan quedarse más tiempo. Pero pare. Sé ser que es un caso de fuerza mayor. El señor John Knightley debe estar de regreso en la ciudad para el día 28, y yo creo, papá, que deberíamos estarles agradecidos de que nos dediquen todo el tiempo que van a pasar fuera de Londres y que no nos priven de su compañía durante 2 o 3 días para estar en la abadía. El señor Knightley promete que por esta Navidad renuncia a sus derechos. A pesar de que ya sabes que hace más tiempo que no han estado en su casa que en la nuestra. Querida, la verdad es que me resultaría muy duro ver que la pobre Isabela va a algún otro lugar que no sea Hartfield.
El señor Woodhouse nunca estaba dispuesto a conceder que el señor Knightley tuviese derechos con su hermano, y muchísimo menos que hubiera alguien, excepto él mismo, que los tuviese sobre Isabela. Se quedó pensativo durante unos momentos y luego dijo: pero lo que no comprendo es por qué la pobre Isabela tiene que estar obligada a regresar tan pronto, aunque él se vaya. Me parece, Emma, que intentaré convencerla para que se quede más tiempo con nosotros. No sé por qué ella y los niños no pueden quedarse. Pero, papá, esto es algo que nunca has podido conseguir, y no creo que llegues a conseguirlo jamás. Isabela no quiere separarse de su marido por nada del mundo. Esto era algo demasiado evidente para que pudiese discutirlo. Y aunque muy a pesar suyo, el señor Woodhouse se limitó a emitir un suspiro de resignación. Y cuando Emma vio a su padre afectado por la idea de la sumisión de su hija a su marido, inmediatamente cambió de tema y llevó a la conversación por unos derroteros que sabía tenían que serle gratos. Harriet nos hará compañía todo el tiempo que pueda, mientras mis hermanos estén con nosotros. Estoy segura de que le gustarán los niños. Estamos muy orgullo. Sos de los niños, ¿verdad, papá? No sé a cuál de los dos va a encontrar más guapo, si a Henry o a John. No, no sé a cuál de los dos preferirá. Pobres pequeñuelos, qué contentos estarán de venir. ¿Sabes? Harriet, se sienten muy a gusto en Hartfield. Eso sí que no lo pongo en duda. No sé quién no puede sentirse muy a gusto en Hartfield. Henry es muy buen chico, pero John es igual que su mamá. Henry es el mayor, y le pusieron mi nombre, no el de su padre. Y a John, el segundo, le pusieron el nombre de su padre. Supongo que hay gente que se extraña de que no sea el mayor quien se llame así, pero Isabela prefirió que se llamara Henry, y a mí me pareció un rasgo muy bonito por su parte. Y es un chico muy inteligente. Los dos son muy inteligentes. Y tienen cada salida. Un día se acercaron a mi sillón y me dijeron: abuelito, ¿quieres darme un trozo de cordel? Y una vez Henry me pidió una navaja, pero yo le dije que las navajas solo eran para los abuelitos. Me parece que su padre suele ser demasiado duro con ellos. A ti te parece duro el hijo Emma porque tú eres demasiado blando. Pero si pudieras compararle con otros padres no te parecería duro. Él quiere que sus hijos sean trabajadores y decididos. Y cuando de vez en cuando se descarrían, tiene que pararles los pies con alguna palabra enérgica. Pero es un padre muy cariñoso. Y tanto como es un padre cariñoso el señor John Knightley. Los dos niños le adoran. Y luego llega su tío, y los lanza al aire de un modo que asusta, y casi les hace tocar el techo. Pero, papá, a ellos les gusta. Es lo que les gusta más de todo. Les divierte tanto que si su tío no hubiera impuesto la norma de que deben turnarse, cuando empieza con uno nunca querría ceder su sitio al otro. Bueno, pues eso yo no lo entiendo. Papá, eso nos ocurre a todos. La mitad del mundo es incapaz de entender las diversiones de la otra mitad. A última hora de la mañana, ya cuando las jóvenes iban a separarse para preparar la habitual comida de las 4, el héroe de aquella inimitable charada volvió a pasar por la casa. Harriet volvió el rostro. Pero Emma le recibió con la sonrisa de siempre, y su perspicaz mirada no tardó en advertir que él era consciente de haber jugado una baza importante. De haberse arriesgado a echar los dados sobre la mesa. Y supuso que venía a ver si la suerte le había favorecido. Sin embargo, el pretexto de su visita era el de preguntar si podían prescindir de él en la reunión de aquella noche, en casa del señor Woodhouse, o si es que era absolutamente necesaria su presencia en Hartfield. De ser así, dejaría de lado todo lo demás.
Pero en caso contrario, su amigo Cole había insistido tanto en que cenara con él. Había puesto tanto interés en ello, que le había prometido, aunque condicionalmente, que acudiría a su casa. Emma le dio las gracias, pero no consintió que desatendiese a su amigo por causa suya. Sin duda su padre podría encontrar otro jugador. P1 insistió. Ella rehusó de nuevo. Y cuando el joven se disponía ya a iniciar la reverencia para despedirse, Emma cogió la hoja de papel que estaba encima de la mesa y se la devolvió. Ah, aquí tiene usted la charada que tuvo la amabilidad de prestarnos. Muchas gracias por habérnosla dejado. Nos ha gustado tanto que me he tomado la libertad de copiarla en el álbum de la señorita Smith. Espero que su amigo no lo va a tomar a mal. Desde luego solo he copiado los 8 primeros versos. Se veía claramente que el señor Elton no sabía muy bien qué decir. Parecía indeciso, y algo confuso. Dijo algo acerca de que era un gran honor. Miró a Emma y a Harriet, y luego, viendo el álbum abierto sobre la mesa, lo cogió y lo examinó muy atentamente. Con objeto de salir de aquella situación un tanto embarazosa, Emma dijo sonriendo: Le ruego que me excuse delante de su amigo. Pero no era posible que una charada tan bonita como esta fuera conocida tan solo por una o dos personas. Mientras escriba de un modo tan galante, su amigo puede contar con la admiración de todas las mujeres. No vacilo en declarar, replicó el señor Elton, aunque vacilaba no poco al pronunciar estas palabras, no vacilo en declarar. Por lo menos si es que mi amigo siente lo que yo siento. No tengo la menor duda de que si viese su modesta expansión poética honrada como yo la veo ahora. Dirigiendo de nuevo la mirada hacia el álbum y volviendo a dejarlo sobre la mesa, consideraría este instante como uno de los más dichosos de su vida. Y tras decir esto se fue lo antes que pudo. Pero a Emma aún le pareció que tardaba demasiado. Pues, a pesar de sus brillantes dotes, el joven hacía unas pausas al hablar que a ella le provocaban la risa. Salió, pues, de allí para reír a sus anchas, dejando que Harriet paladeara a solas la ternura y la sublimidad de la escena. Capítulo 10. A pesar de estar ya a mediados de diciembre, el mal tiempo aún no había impedido a los jóvenes realizar sus acostumbrados paseos. Y al día siguiente Emma tenía que visitar a un enfermo de una familia pobre, que vivía a cierta distancia de Highbury. Para ir a esta cabaña, que quedaba apartada, debía pasar por el callejón de la Vicaría, un callejón que nacía en la ancha aunque irregular calle mayor del pueblo. Y allí, como es de suponer por su nombre, se hallaba la bienaventurada mansión del señor Elton. Primero había que pasar frente a una serie de casas más modestas, y luego, después de andar alrededor de un cuarto de milla, aparecía el edificio de la vicaría. Una casa antigua y sin grandes pretensiones que no podía estar más pegada al camino. Su situación no era muy buena, pero su actual propietario había introducido en ella muchas mejoras. Y en aquellas circunstancias no era posible que las dos amigas pasaran por delante sin moderar el paso y aguzar la vista. El comentario de Emma fue: Aquí la tienes. Aquí vendrás tú y tu álbum de charadas uno de esos días. El de Harriet fue: Oh, qué preciosidad de casa. Pero qué bonita es. Mira, las cortinas amarillas que le gustan tanto a la señorita Nash. Ahora vengo pocas veces por este lado, dijo Emma, mientras seguían andando, pero dentro de poco ya tendré un aliciente para venir por aquí, y poco a poco me irán siendo familiares los setos, cercas, estanques y árboles de esta parte de Highbury.
Entonces se enteró de que Harriet nunca había estado dentro de la vicaría, y su curiosidad por verla por dentro era tan extremada que, teniendo en cuenta el aspecto exterior de la casa y su apariencia, Emma solo pudo considerarlo como una prueba de amor, igual que cuando el señor Elton vio ingenio en la muchacha. A ver si se nos ocurre algo para entrar, dijo. Pero ahora no tenemos ningún pretexto verosímil. No necesito pedir informes a su ama de llaves sobre ningún criado. Ni tengo ningún recado que darle de parte de mi padre. Estuvo reflexionando, pero no se le ocurría nada. Después de que las dos hubieran guardado silencio durante unos minutos, Harriet exclamó. Lo que me extraña más, Emma, es que no te hayas casado aún, ni vayas a casarte dentro de poco. Con lo encantadora que eres. Emma se echó a reír y replicó. Harriet, el que yo sea encantadora no basta para hacerme pensar en el matrimonio. Es preciso que encuentre encantadoras a otras personas. Por lo menos a una. Y no solo no voy a casarme por ahora, sino que tengo poquísimas intenciones de casarme. Oh, eso es lo que tú dices. Pero yo no puedo creerlo. Para que me tiente esta idea tendría que encontrar a alguien muy superior a todos los hombres que he conocido hasta ahora. Desde luego, el señor Elton, dijo recordando con quien hablaba, no cuenta para el caso. Pero es que tampoco tengo ningún deseo de encontrar a una persona así. No creo que me sintiera tentada a casarme. Mejor que ahora no voy a estar. Y si me casara, es lógico suponer que terminaría arrepintiéndome de haberlo hecho. Querida. Es tan extraño que una mujer hable así. Yo no tengo ninguno de los motivos que suelen empujar al matrimonio a las mujeres. Claro. Que si me enamorara la cosa sería muy distinta. Pero yo nunca me he enamorado. No va con mi manera de ser o con mi carácter, y creo que nunca me enamoraré. Y sin amor estoy segura de que sería una loca si dejara la situación que tengo ahora. Dinero no me hace falta. Cosas en que ocuparme tampoco. Y posición social tampoco. Creo que habrá muy pocas mujeres casadas que sean tan dueñas de la casa de su marido como yo lo soy en Hartfield. Y sé que nunca, nunca podría esperar ser tan querida y considerada. Ser siempre la primera y tener siempre razón para un hombre, como ahora soy la primera y tengo siempre razón para mi padre. Pero entonces terminará siendo una solterona, como la señorita Bates. Me pones el más temible de los ejemplos, Harriet. Si yo supiera que terminaría siendo como la señorita Bates, tan tonta, tan acomodaticia, tan llena de sonrisas, tan pesada, tan vulgar y tan insulsa. Y siempre tan dispuesta a contar chismes de todo el mundo, me casaba mañana. Pero estoy convencida de que entre nosotras nunca habrá el menor parecido, excepto en el hecho de no habernos casado. Pero a pesar de todo no dejarás de ser una solterona. Y eso es espantoso. No te preocupes, Harriet, non. Casaré una solterona pobre. Y para la mujer que no se casa la pobreza es lo único que le hace parecer despreciable a los ojos de los que viven holgadamente. Una mujer soltera con una renta muy pequeña siempre será una solterona ridícula y desagradable. Objeto de eterna burla para muchachos y muchachas. Pero una mujer soltera con buena fortuna siempre es respetada, y puede ser tan inteligente y de trato tan agradable como cualquier otra persona. Y no creas que esta distinción atenta tan gravemente, como podría parecer en un principio, contra la buena fe y el sentido común de la gente. Porque una renta muy pequeña tiende a encoger el ánimo. Y agria el carácter. Los que apenas pueden vivir y se ven obligados a tratar a poca gente, y aun esta, por lo común, de muy baja condición, adquieren con facilidad una mentalidad estrecha y se vuelven malhumorados. Sin embargo, eso no puede aplicarse a la señorita Bates.
solo que es demasiado candorosa, demasiado tonta para servirme de ejemplo. Pero en general suele gustar a todo el mundo, aunque sea soltera y pobre. La verdad es que la pobreza no le ha encogido el ánimo. Estoy segura de que aunque solo tuviera un chelín en el bolsillo, no tendría ningún inconveniente en gastar 6 peniques. Y nadie le tiene miedo. Esto es un gran encanto. Pero querida, ¿qué vas a hacer? ¿A qué vas a dedicarte cuando envejezcas? Harriet, si no me engaño acerca de mí misma, soy una persona activa, que no sabe estar ociosa y que cuenta con muchos recursos propios. Y no sé por qué tienen que faltarme cosas que hacer a los 40 o a los 50 años, cuando ahora, a los 21, no me faltan las ocupaciones habituales de una mujer. Por lo que se refiere a los ojos, a las manos y al cerebro, igual puedo tenerlas entonces que las tengo ahora. O por lo menos sin que haya una gran diferencia. Si dibujo menos, leeré más. Si dejo la música, me dedicaré a bordar tapetes. Y en cuanto a seres que reclamen nuestra atención, personas en quien poner nuestro afecto, y la verdad es que en ese punto es en donde hay una mayor inferioridad, y cuya ausencia es el mayor peligro que tienen que evitar las que no se casan. Por ese lado estoy totalmente tranquila, porque podré cuidarme de todos los hijos de mi hermana, a quien tanto quiero. Según todas las probabilidades, su número bastará para atender toda la necesidad de cariño que pueda sentir en el declive de mi vida. Ellos bastarán para todas mis esperanzas y todos mis temores. Y aunque el afecto que yo pueda darles nunca será igual al de una madre, se ajusta mejor a mis ideas de comodidad que si fuera más ardiente y más ciego. Mis sobrinos y sobrinas. En mi casa tendré a menudo a alguna de mis sobrinas. ¿Conoces a la sobrina de la señorita Bates? Bueno, ya sé que has tenido que verla centenares de veces. Pero, quiero decir, si la has tratado. Oh, sí, siempre tenemos que tener trato con ella cuando viene a Highbury. A propósito de lo que hablábamos, este es un caso como para perder todo el orgullo que se pueda sentir por una sobrina. Santo cielo. Confío en que yo, con todos los hijos de los Knightley, no fastidiaré a la gente. Ni la mitad de lo que la señorita Bates nos fastidia a todos con Jane Fairfax. Estamos hartos incluso del mismo nombre de Jane Fairfax. Cada carta suya se lee 40 veces. Los saludos que envía para sus amigos circulan no sé cuántas veces por todo el pueblo. Y solo con que envíe a su tía los patrones de un corsé o un par de ligas de punto para su abuela, en todo un mes no se oye hablar de otra cosa. A Jane Fairfax le deseo todos los bienes imaginables. Pero me tiene lo que se dice aburrida. Se encontraban ya cerca de la cabaña, y dejaron aquella conversación ociosa. Emma era muy caritativa y socorría las necesidades de los pobres, no solo con su dinero, sino también con su dedicación personal, su afecto, sus consejos y su paciencia. Comprendía su modo de ser, no se escandalizaba de su ignorancia y de sus tentaciones, ni concebía novelescas esperanzas de extraordinarios actos de virtud en aquellas personas por cuya educación tampoco se había hecho. Enseguida se interesaba realmente por sus preocupaciones, y siempre les ayudaba con tanta inteligencia como buena voluntad. En aquella ocasión, la enfermedad y la pobreza se habían adueñado a la vez de la familia a la que iba a visitar. Y, después de permanecer allí todo el tiempo que pudo darles Annie y consejos, salió de la cabaña tan impresionada por la escena que acababa de presenciar, que dijo a Harriet mientras regresaban: Harriet, esos espectáculos son los que nos hacen mejores. Al lado de esto, qué trivial parece todo lo demás. Ahora me siento como si no pudiera pensar en nada más que en esos pobres seres durante todo el resto del día. Y sin embargo, que poco va a tardar en desaparecer de mi mente.
Tienes razón, dijo Harriet. Pobre gente. Resulta difícil pensar en otra cosa. La verdad es que no creo que esta impresión se desvanezca tan pronto, dijo Emma, mientras cruzaba un seto de poca altura apoyando el pie en la vacilante pasarela con la que terminaba el estrecho y resbaladizo sendero que atravesaba el huerto de la cabaña, y que les dejaba de nuevo en el callejón. Creo que no se desvanecerá tan pronto, añadió, deteniéndose para contemplar una vez más la miseria exterior de aquel lugar, y recordar que aún era mayor la que escondía la cabaña. Oh, no, querida, dijo su compañera. Siguieron andando. El callejón daba una ligera vuelta. Y apenas pasada la vuelta, se encontraron frente al señor Elton. Y tan cerca que Emma solo tuvo tiempo para añadir: Ah, Harriet, mira que pronto se pondrá a prueba nuestra perseverancia en los buenos pensamientos. Bueno, sonriendo, por lo menos espero que si la compasión ha conseguido ayudar y consolar a los que sufren, ya ha cumplido su misión más importante. Si nos compadecemos de los desdichados hasta el punto de hacer por ellos todo lo que podemos, lo demás solo es una simpatía inútil que solo sirve para entristecernos a nosotras mismas. Antes de que el caballero llegase junto a ellas, Harriet apenas tuvo tiempo de contestar. Oh, sí, querida. Sin embargo, las necesidades y las desventuras de aquella pobre familia fueron el primer tema de la conversación. Él también se dirigía ahora a la cabaña, aunque aplazaría la visita. Pero sostuvieron una interesante charla acerca de lo que podía hacerse y de lo que se haría. El señor Elton dio media vuelta para acompañarlas. Encontrarse en una ocasión como esta, pensó Emma, teniendo los dos un fin caritativo, aumentará no poco el amor que sienten el uno por el otro. No me extrañaría que eso provocara la declaración. Estoy segura de que se le declararía si yo no estuviera presente. Como me gustaría poderme encontrar ahora en cualquier otro lugar. Deseosa de alejarse de ellos todo lo que fuera posible, Emma no tardó en tomar un estrecho caminito que bordeaba el callejón desde una altura un poco superior, dejándoles solos en el camino principal. Pero aún no habían pasado 2 minutos cuando vio que la costumbre de Harriet de imitarla en todo y de seguirla a todas partes, le hacía ir tras de sus pasos, y que, en resumen, dentro de poco los dos iban a caminar tras de ella. Aquello no servía. Entonces inmediatamente se detuvo, y con el pretexto de tener que atarse los cordones de los botines, se paró en medio del caminito, rogándoles que tuvieran la bondad de seguir andando, que ella ya les alcanzaría en menos de 1 minuto. Ambos hicieron lo que se les pedía. Y cuando juzgó que había ya pasado un tiempo razonable para haber terminado con sus botines, tuvo la suerte de encontrar un nuevo pretexto para retrasarse más, ya que fue alcanzada por la niña de la cabaña que, de acuerdo con sus órdenes, había salido con un jarro para ir a buscar caldo a Hartfield. Andar al lado de la niña, hablar con ella y hacerle preguntas era la cosa más natural del mundo, o hubiese sido la más natural si hubiera obrado sin segundas intenciones. Y de este modo los otros pudieron seguir llevándole cierta delantera sin ninguna obligación de esperarla. Sin embargo, involuntariamente les ganaba terreno. El paso de la niña era rápido y el de la pareja más bien lento. Y Emma lo sintió más porque veía con toda claridad que ambos estaban muy interesados en la conversación que sostenían. El señor Elton hablaba animadamente, Harriet le escuchaba con complacida atención. Y Emma, que había enviado por delante a la niña, empezaba a pensar en cómo podría retrasarse un poco más cuando ambos volvieran la cabeza y se viese obligada a unirse a ellos. El señor Elton seguía hablando, todavía debatiendo algún interesante detalle. Y Emma sintió cierta decepción cuando se dio
cuenta de que solo estaba refiriendo a su linda compañera como se había desarrollado la reunión del día anterior en casa de su amigo Cole, y que le informaba acerca del queso de Stilton, el del norte del Wiltshire, la mantequilla, el apio, la remolacha y los postres en general. Bueno, espero que eso les lleve a hablar de alguna cosa más interesante, fue su consoladora reflexión. Entre dos personas que se quieren todo resulta interesante. Y todo les sirve para manifestar lo que llevan dentro del corazón. Si pudiera dejarles solos durante más tiempo. Siguieron andando calmosamente los tres juntos hasta llegar a la vista de la valla de la vicaría, cuando la súbita resolución de hacer que por lo menos Harriet entrase en la casa hizo que Emma tuviese que detenerse otra vez por culpa de su botín, y rezagarse para atarse de nuevo los cordones. Entonces se las ingenió para romperlos y los arrojó a una zanja, viéndose obligada a rogarles que se detuvieran también, y a reconocer que se veía incapaz de llegar hasta su casa con relativa comodidad. Se me ha roto el cordón, di yo, y no sé cómo componerlo. La verdad es que soy una compañera muy engorrosa para los dos, pero creo que no siempre voy tan mal equipada. Señor Elton, no me queda más remedio que rogarle que me permita entrar un momento en su casa y pedirle a su ama de llaves un trozo de cinta o de cordel o algo por el estilo, solo para poder llegar hasta casa. El señor Elton acogió esta proposición con gran alegría. Y se desvivió en atenciones y cuidados para acompañar a las jóvenes a entrar en su casa y hacerles los honores de ella. El saloncito en el que fueron recibidas era el que él solía ocupar la mayor parte del día, y daba a la fachada de la casa. Al lado había otra estancia que comunicaba con el salón por una puerta. Esta estaba abierta, y Emma pasó a la otra estancia en compañía del ama de llaves, que se disponía a ayudarla del mejor modo posible. La joven se vio obligada a dejar la puerta entreabierta, tal como la había encontrado. Peso su deseo era que el señor Elton la cerrara. Sin embargo, no se cerró, sino que quedó entreabierta. Pero al entablar con el ama de llaves una larga conversación, confió que en la estancia contigua él tendría ocasión de decir todo lo que quisiera. Durante 10 minutos no pudo oírse más que a sí misma. La situación no podía prolongarse. Y se vio obligada a terminar y a pasar a la otra estancia. Los enamorados estaban de pie, uno al lado del otro, junto a una de las ventanas. La cosa presentaba un aspecto más que favorable. Y durante medio minuto Emma se sintió orgullosa del éxito de sus planes. Pero la realidad era algo distinta. Él no había llegado al fondo de la cuestión. Había estado muy atento, muy delicado. Había dicho a Harriet que las había visto pasar y había decidido seguirlas. Y había añadido algún otro pequeño cumplido y alguna alusión, pero nada importante. Prudente, muy prudente, pensó Emma. Avanza pulgada a pulgada y no quiere arriesgarse hasta saber que pisa terreno seguro. Sin embargo, aunque su ingeniosa estratagema no había dado los resultados que ella esperaba, no pudo por menos de sentirse halagada al pensar que había dado ocasión a ambos de gozar de aquellos gratos momentos que debían ayudarles a seguir adelante hacia el gran acontecimiento. Capítulo 11. Ahora la iniciativa debía dejarse en manos del señor Elton. Ya no estaba en manos de Emma encauzar su felicidad o hacer que apresurara los acontecimientos. La llegada de la familia de su hermana era tan inminente que, primero en la imaginación y luego en la realidad, se convirtió en el objeto primordial de su interés. Y durante los 10 días de su estancia en Hartfield no era de esperar. Ella misma no lo esperaba que pudiese ayudar a los dos enamorados más que de un modo ocasional y fortuito. Sin embargo, si ellos querían, los progresos podían ser rápidos. Y de todos modos, tanto si querían como si no, debían progresar en sus relaciones.
Y Emma ahora no lamentaba no tener tiempo para dedicarles. Hay personas que cuanto más se hace por ellos menos hacen ellos por sí mismos. Como la ausencia de Sir del señor y la señora John Knightley había sido más larga que de costumbre, lógicamente despertaban un interés mayor que el habitual. Hasta aquel año todas las vacaciones largas que se habían tomado desde su boda las habían dividido entre Hartfield y Donwell Abbey. Pero todas las fiestas de aquel otoño se habían dedicado a baños de mar para los niños, y por lo tanto habían pasado muchos meses desde la última vez en que habían hecho una visita regular a sus parientes de Surrey, y habían visto al señor Woodhouse, quien era absolutamente incapaz de dejarse llevar a Londres, ni siquiera por la pobre Isabela. Y quien por lo tanto se encontraba ahora nerviosísimo y lleno de una inquieta felicidad pensando en una visita que iba a ser demasiado corta. Pensaba mucho en los peligros que el viaje podía encerrar para su hija y no poco en la fatiga que iba a producir a sus propios caballos y a su cochero, que irían a recoger a parte de los viajeros aproximadamente a mitad del camino. Pero sus temores eran injustificados. Se recorrieron sin ningún incidente las 16 millas, y el señor y la señora John Knightley, sus 5 hijos y un número adecuado de niñeras llegaron a Hartfield sanos y salvos. El alboroto y la alegría de su llegada, la presencia de tantas personas a quienes hablar, dar la bienvenida, animar y acomodar en la casa, produjeron tal baraúnda y confusión que los nervios del señor Woodhouse no hubieran podido resistirlo por una otra causa, e incluso por esta tampoco por mucho más tiempo. Pero las costumbres de Hartfield y la sensibilidad de su padre eran tan respetados por la señora de John Knightley que, a pesar de su solicitud maternal porque sus pequeños se encontraran a su gusto lo antes posible, y porque tuvieran al momento toda la libertad y todos los cuidados que requerían, y porque comieran y bebieran y durmieran y jugaran a sus anchas, a los niños no se les permitió que molestasen por mucho tiempo al señor Woodhouse. Ni ellos ni el continuo trabajo que significaba cuidarles. La señora de John Knightley era una mujercita linda y elegante, de maneras finas y reposadas, y de carácter extremadamente sensible y cariñoso. Enamoradísima de su marido y encandilada con sus hijos, sentía un afecto tan vivo por su padre y su hermana que ningún otro amor más intenso, exceptuando el de estos vínculos superiores, le hubiera parecido posible. No sabía ver ni un defecto en ninguno de ellos. No era mujer de gran inteligencia ni de ingenio muy despierto. Y no era eso lo único en lo que se parecía a su padre, ya que también había heredado de él su constitución física y su temperamento. Era de salud delicada, preocupada con exceso por la de sus hijos, se asustaba por cualquier cosa, tenía muchos nervios y era tan aficionada a su señor Wingfield de la ciudad como su padre podía serlo a su señor Perry. Ambos se parecían también en lo bondadoso de su carácter y en una fuerte tendencia a la veneración por los viejos amigos. El señor John Knightley era un hombre alto, de aspecto distinguido y muy inteligente. Brillante en el ejercicio de su profesión, de costumbres hogareñas y de vida intachable. Pero muy reservado, lo cual hacía que no todos le encontraran simpático. Y capaz de tener de vez en cuando accesos de mal humor. No era hombre de mal carácter, ni sus enojos sin causa justificada eran tan frecuentes como para hacerle merecedor de tal reproche. Pero su carácter no era la mayor de sus perfecciones. Y lo cierto es que, con la adoración que le tributaba su esposa, era difícil que sus defectos naturales no se acrecentaran. La extremada sumisión de ella chocaba con su temperamento. Él poseía toda la claridad de juicio y la viveza de inteligencia que faltaban a su esposa, y a veces no podía evitar hacer o decir algo ofensivo o desagradable.
El señor Knightley no era precisamente el favorito de su linda cuñada. Ninguno de sus defectos se le escapaban. Nunca dejaba de advertir las pequeñas ofensas a Isabela, de las que ésta jamás se daba cuenta. Quizás hubiera sido más benévola en sus juicios si él se hubiese mostrado más deferente para con la hermana de Isabela, pero la actitud del señor Knightley para con Emma era la de un hermano y amigo fríamente objetivo y cortés, sin prodigar las alabanzas y sin que le cegara el cariño. Pero por mucho que él hubiese querido halagarla, difícilmente Emma hubiese podido pasar por alto lo que a sus ojos era la más imperdonable de las faltas, y en la que su cuñado incurría a veces. Carecer de respetuosa paciencia para con su padre. No siempre tenía con él la paciencia que hubiera sido necesaria. Y las rarezas y las aprensiones del señor Wood House a veces provocaban en él palabras de sentido común un tanto bruscas o réplicas demasiado duras. Eso no ocurría a menudo, pues lo cierto es que el señor John Knightley sentía un gran afecto por su suegro, y en general era muy consciente del respeto que le debía. Pero aún así era demasiado a menudo para la susceptibilidad de Emma, sobre todo porque con demasiada frecuencia tenían que estar todos con el alma en vilo, temiendo que se produjera una situación desagradable que por fin no se producía. Sin embargo, en los primeros días de cada visita suya solía reinar un ambiente muy afectuoso, y como aquella visita debía ser necesaria. Mente tan corta, era de esperar que aquellos días transcurrieran en medio de la mayor cordialidad. Apenas se habían instalado y acomodado en la casa, cuando el señor Woodhouse, cabeceando melancólicamente y dando un suspiro, llamó la atención de su hija acerca de los tristes cambios que se habían producido en Hartfield desde la última vez que ella había estado allí. «Ay, querida», dijo. «Pobre señorita Taylor. Qué lástima». «Oh sí, papá, ya me hago cargo», exclamó ella, adivinando inmediatamente sus sentimientos. «Cómo debes echarla de menos. Y tú también, Emma. Qué terrible pérdida para los dos. Lo he sentido tanto por vosotros. No puedo imaginarme cómo podéis arreglárosla sin ella. La verdad es que es un cambio tan lamentable. Pero supongo que ella se encuentra muy a gusto, ¿no?» «Sí, muy a gusto, querida. Por lo menos eso supongo. Muy a gusto. Lo único que sé es que el lugar le sienta bien, dentro de todo». El señor John Knightley preguntó en tono apacible a Emma si había dudas acerca de la salubridad de los aires de Randalls. «Oh, no, en absoluto. En mi vida había visto a la señora Weston encontrarse tan bien. Ni tener mejor aspecto. Papá habla así. Porque le duele haber tenido que separarse de ella. Lo cual dice mucho en favor de ambos, fue la amable respuesta. ¿Y al menos puedes verla a menudo, papá?», preguntó Isabela en un tono quejumbroso que correspondía exactamente al de su padre. El señor Woodhouse vaciló antes de contestar. «Querida, no tan a menudo como yo desearía. Por Dios, papá. Desde que se casaron solo ha pasado un día sin que no nos hayamos visto. Unas veces por la mañana y otras por la tarde, todos los días con una única excepción, hemos visto o al señor o a la señora Weston, y generalmente a los dos, a veces en Randalls, otras aquí. Y ya puedes suponer, Isabela, que lo más frecuente ha sido vernos aquí. Han sido muy complacientes, pero lo que se dice muy complacientes, en sus visitas. Y el señor Weston ha sido tan amable como ella misma. Papá, si hablas de este modo tan lastimero darás a Isabela una idea falsa de todos nosotros. Todo el mundo tiene que darse cuenta de que la señorita Taylor ha de echarse de menos, pero también todo el mundo debería tener la seguridad de que los señores Weston hacen todo lo posible para que no la echemos de menos, tal como nosotros ya habíamos imaginado antes que harían.
Y esta es la pura verdad. Así es como debe ser, dijo el señor John Knightley, como yo suponía que era por lo que decían vuestras cartas. Que ella desee complaceros no puede ponerse en duda, y que él esté desocupado y sea un hombre sociable lo hace todo más fácil. Siempre te he dicho, querida, que no podía creer que en Hartfield hubiera habido un cambio tan importante como tú suponías. Y ahora, después de lo que ha dicho Emma, supongo que te quedarás convencida. Sí, desde luego, dijo el señor Woodhouse, sí, la verdad es que no puedo negar que la señora Weston, la pobre señora Weston,